Ana Díaz Sesma, escritora y guionista mexicana, es la ganadora con su novela Pescadores del Premio Iberoamericano de Cuento y Novela Mendoza Arrufat y Fundación Elena Poniatowska Amor AC. Con un estilo muy contemporáneo, Ana nos platica de su obra y ejercicio de escritora. Hola, ¿qué tal? Buenas, de nuevo, aquí ya estamos en Entre Firmas, muy contentos porque parece que estos programas se están reproduciendo. Gastón, ¿cómo estás? Hola, Mafer, muy bien, gracias a Dios. Contento de estar otra vez aquí, de que efectivamente estamos tratando de seguir con la difusión de esta materia tan bonita que es la propiedad intelectual. Sí, está padrísimo y hoy pues nada más y nada menos que la ganadora del premio de novela Elena Poniatowska está con nosotros para platicar, Ana Díaz de Sesma. Hola Ana, bienvenida. Hola, Mafer, muchas gracias, mucho gusto, Gastón, Carlos, Mafer, por invitarme. No, Estoy pues muy al contenta de estar contrario. aquí con Gracias ustedes. a ti por aceptar la invitación a platicar con nosotros y pues entrando, a ver, cuéntanos un poco este tema del oficio de ser escritora. Háblanos de cómo llegaste, qué te motivó, dónde Ah, empezaste, cómo bueno, empezaste. ajá. Eh, pues realmente yo creo que todo parte de una necesidad, ¿no? De expresión. Y encontré en las letras la forma en que yo mejor me expresaba. Entonces todo sucedió ya un poco más así yéndome un poco al pasado. En la universidad, yo estudié en la Universidad de las Américas y entré a la carrera de comunicación. Y siempre lo que más me interesaba eran las materias que tenían que ver con historias, con contar historias. Y en este caso era el guionismo y todas las materias que tuvieran que ver con literatura. Y ahí me fui dando cuenta que realmente eh, las letras en sus diferentes formas, ya sea guionismo, ya sea cuento, ya sea novela, era lo que más me apasionaba hacer. Y me metí ahí a un taller que yo siempre estaría agradecida. Era un taller de literatura que dirigía el maestro Pedro Ángel Palou y Frank Loveland y en la Universidad de las Américas. Y yo, pues ahí, sin saber mucho, sin mucha experiencia, la verdad es que no había escrito más que historietas así para de broma con mis amigas, cartas a los galanes también de broma. Y me metí como ahora sí que para ver, por curiosidad, ¿no? Y la verdad es que ahí me empecé a dar cuenta que lo que más aprendí en ese taller fue que para escribir es como desnudarte el alma, porque cuando yo llevaba mis textos, que pues son como tus pequeños hijitos, ¿no? Que vas y piensas que todo el mundo te los va a elogiar y ya te sientes el siguiente premio Nobel. Y cuando llegas y te das cuenta que pues llegas con un texto con faltas de ortografía, con faltas, que el texto no funciona y que obviamente no es que rechacen a la persona, se rechaza el texto porque no funciona. Entonces uno tiene que aprender a hacer coraza. Entonces yo los primeros textos que llevaba, yo decía, pero Dios mío, o sea, no voy a durar acá ni un mes. Pues duré un mes, dije, me aguanto como las machas. Y empezamos muchos, era un taller que entraron muchos alumnos de diferentes disciplinas, ¿no? Y cada vez nos fuimos quedando menos y menos y menos. Y la verdad es que yo sí recibía unas críticas, pues hoy por hoy no sé si las aguantaría. En ese entonces, pues yo no sé si pecaba de inocente, si pecaba de
no resistí. Entonces, digo, pues, entonces, pero siempre o sea, tanto Pedro como Frank, con esta inquietud de sacar lo mejor de todo, de los escritores, ¿no? Y un poco yo creo que con esa malicia de decir, aquí va a durar, este, va a seguir quien tenga coraje, quien tenga ese escudo. Y pues bueno, ahí seguí y yo creo que ahí fue mi primera formación. Y me acuerdo que un día llegó Pedro y me pidió uno de mis textos para la revista de la masacre de Cholula, que se llamaba igual que el taller, más bien el taller se llamaba como la revista, que era la revista universitaria de literatura. Y eso fue como el primer así mi primer gran premio. O sea, que Pedro Ángel haya llegado y me haya dicho, oye, queremos publicar este cuento tuyo. Entonces yo de ahí dije, bueno, lo que se necesita no es, para escribir, no es un gran talento. Bueno, claro, o sea, tienes que tener algo de talento como todo, pero yo más que talento pienso en el trabajo, en la perseverancia, en las ganas, en el estar ahí machacando un cuento una vez, o sea, un texto, una vez, otra vez, el trabajo del escritor, lo que dicen horas nalga, y, y perdurar, y yo creo que eso fue, cuando ya vi mi texto, el cuento publicado, yo dije, sí se puede, sí, y sí quiero hacer esto, sí me quiero dedicar a esto. Entonces, bueno, ese fue mi, como quien dice, un poco mi inicio. Y Oye, luego, pues a lo largo terminé la carrera, aunque he trabajado en diferentes cosas y me he dedicado, bueno, un poco al guionismo televisivo, he hecho guiones para cortometraje, he hecho programas de televisión y todo, pero la escritura siempre es como, la escritura de ficción es como la base a lo que pues yo decidí dedicarme y, y pues ahí sigo picando piedra. Yo digo que este es un oficio de picar piedra. qué padre, Ana Lava, qué interesante. Primero, bueno, pues felicitarte, la verdad, cualquier premio, sobre todo en materia de literatura, siempre tiene, en mi opinión, que a mí me gusta mucho leer, siempre tiene una connotación diferente y siempre es una plataforma y un trampolín muy interesante para quien escribe, ¿no? Creo que eso es padre. Yo te diría de entrada dos cosas que me cuestiono. ¿Cuánto tiempo le inviertes a escribir? Porque yo un día escuchaba a Joan Manuel Serrat, en su carácter más de cantautor, obviamente, que de escritor de libros, y él decía que si existían las musas, que ojalá y lo encontraran trabajando, ¿no? Porque eso, el tema de la inspiración y eso, como bien lo dices, hombre, existe, pero creo que el trabajo es importante. ¿Cuánto le dedicas? ¿Y quiénes fueron tus autores que te inspiraron a empezar a escribir? ¿Y por qué este tema de la ficción? Porque la ficción, la verdad, un género bien interesante de la literatura, pero ¿de dónde viene todo esto? Bueno, mira, en mi caso, yo creo que sería injusto decirte de autores de quienes me inspiraron, eh, quienes fueron muchos y seguramente ahorita se me olvidarán muchos muy trascendentales en mi vida. También es un poco por épocas, pero yo creo que eh, de los que más o sea, me apantallaron, me influenciaron, me han conmovido su literatura, yo creo que son pues un poco la literatura iberoamericana, porque es la que siento más cercana, que no quiere decir que otros autores eh, de otras lenguas no hayan sido muy importantes y no me hayan influido mucho. Pero, pues aunque suene un poco lugar común,
A mí me sorprendió siempre García Márquez por la riqueza de su imaginario. O sea, yo digo, ¿cómo puede estar hablando de una mujer, describiéndola de esta forma? Esas imágenes tan poéticas, yo decía, es que, ¿cómo le hace este hombre para, o sea, es un genio? Y yo creo que es de los que más me ha, me ha influenciado. Cortázar, también Elena Garro, se me hace también una escritora. Recuerdos del Porvenir, yo me acuerdo que lo acabé de leer y me dejó así como sin poder, me acuerdo que me decían, pero ¿de qué se trata? ¿Por qué te gustó tanto? Y no lo podía decir, o sea, no lo podía ni procesar, pero fue algo muy fuerte. Entonces, pues yo creo que, bueno, sin duda, Pedro Páramo, yo creo que también es de mis novelas favoritas que cada vez que puedo la releo, porque son lecturas que no pasan de moda, que siempre tienen un significado nuevo y que pues hay que, no son novelas, no son escritos para leerlos una vez, guardarlos y ya dejarlos ahí, o sea, son como, digamos, nos tienen que estar hablando, los tenemos que estar retomando en distintas épocas de nuestra vida porque siempre nos dicen cosas diferentes. Entonces, bueno, eso sería, no sé si por ahí contesto una de las preguntas. La otra es que, ¿por qué ficción? Bueno, a mí en lo particular se me hace que lo difícil es escribir ensayo, escribir otro tipo de, eh, algo que no sea ficción. Yo cuando leo un buen ensayo, cuando leo un ¿cómo se llama? Artículo de opinión, así súper bien desarrollado, súper. Yo digo, ¿cómo le hacen estos? O sea, no, y lo he tratado de hacer y se me hace lo más difícil. Entonces, yo creo que la ficción, en mi caso, te da un margen para la imaginación, para crear, es la libertad de decir, no lo que quieras, pero bueno, lo que quieras, sí, buscando la forma de que esa idea que tú tienes, que llegue de una manera, digamos, poética, pero con la libertad de decir lo que yo les estoy contando, esta novela que yo conté, pues sí, podrá estar basada en la realidad, pero no es la realidad. O sea, la ficción es un mundo imaginario que yo recreé y yo creo que eso es lo que a mí me gusta de la literatura, poder recrear mundos, ¿no? Pero admiro mucho a los ensayistas. De hecho, admiro muchísimo a, ¿cómo se llama esta chava? Irene Vallejo, la del Infinito en un Junco. O Claro, sea, leí ese libro y pues es un ensayo sobre la historia del libro, un el poco. libro, claro. Yo dije, pero esta mujer cómo se metió a, de una forma, a escribir algo de una forma, algo apegado a la realidad, o sea, es un ensayo finalmente, pero con esa poesía. Entonces, bueno, pues tal vez cada género tiene su complejidad, ¿no? Interesante esto que nos estás platicando. Estamos con Ana Díaz, premio de la novela Elena Poniatowska. Vamos a un corte y regresamos. Pues ya estamos de regreso aquí en Entre Firmas con Ana Díaz y la verdad, bien interesante lo que comentas en cuanto a esta parte tuya, muy, muy tuya, muy personal de cómo se fue dando esta, para mí, tremenda carrera de lo que es ser escritor, ¿no? Esa parte de la sensibilidad, esa parte del poder comunicar, esto que hablas de la poesía que llevan muchos libros y muchos escritores al ir concatenando sus ideas y haciéndonos imaginar cualquier cantidad de escenarios y de lugares, la verdad, interesantísimos y que es una forma a veces de viajar y sobre todo de no estar solos, ¿no? Los libros nos dan la posibilidad
de nunca estar solos. Y yo tengo una pregunta que ya va más encaminado a cuestiones de derechos de autor. ¿Y por qué te lo digo? Para la mayoría de la gente, cuando escucha la palabra derechos de autor, yo creo que le vienen dos autores a la cabeza de manera inmediata, ¿no? El que escribe, o sea, la parte literaria, los autores de libros, de novelas, y los que hacen música, ¿no? Los que componen música, como que son dos áreas del derecho que de inmediato te dicen, ah, no, pues eso es el derecho de autor, ¿no? Un libro y una canción, o sea, como que eso lo tenemos muy claro. Y no quiero perder la oportunidad teniendo a una escritora con nosotros que me platiques o nos digas qué contacto has tenido con el derecho de autor, si en algún momento en la universidad, en tu carrera, siquiera había la materia, se hablaba de los derechos de autor, cuándo es tu primer contacto con el derecho de autor, qué entiendes o de qué te ha servido, o si ni siquiera has tenido mucho contacto con eso, si las obras que has escrito las has registrado, por ejemplo, con la que ganaste este premio, si antes de concursar la registraste, o sea, que nos platiques un poco tu experiencia entre tu profesión y los derechos de autor. Pues mira, la verdad es que los primeros cuentos que yo escribí, te digo, universitarios, y que alguno se publicó en alguna revista, o ni siquiera me pasaba por la cabeza, ni siquiera sabía, o sea, yo decía, bueno, derechos de autor es para los grandes escritores que ya van a, que van a registrar sus obras. Y la verdad es que nunca, no registré nada. Empecé a registrar cuando empecé a publicar ya pues mis libros de cuentos, o ya cuentos en compilaciones, digamos que lo que he publicado, y no me acuerdo cómo inició todo, pero que en algún momento de alguno de mis amigos escritores me lo sugirió, y de verdad hoy en día no escribo casi ni la lista del súper y sin eh, ir a derechos de autor, porque eh, pues uno nunca sabe. Yo nunca he tenido una experiencia eh, mala que contar, que alguien se haya tenido que alguien se haya querido robar una idea o un cuento. La verdad es que eso no pasa, pero hay que tener, como dicen, eh, cuentas claras, amistades largas, y tener siempre papelito habla, y pues aquí está, soy la autora, porque pues se ha oído de muchos casos que pues sí se roban ideas, o sea, cosas sin registrar, pues es, es como si tienes una cuenta de banco sin claves y todo el mundo la tiene. Entonces, no, tienes que tener las cosas, más vale, ¿no? Entonces, pues es lo primero que yo hago. Termino un libro de cuentos o termino una novela, y lo primero que hago es ir a derechos de autor y tenerla registrada. Ahora, para muchos de los concursos, no todos, pero por ejemplo, en este de Elena Poniatowska, pues claro que sí te piden que ya les lleves tu registro, tu obra registrada, porque tanto ellos como el autor se pueden meter en problemas, ¿no? Hay que tener todo claro. Ahora, yo soy de la idea que tampoco las ideas no son originales, las ideas están ahí en el aire y todos copiamos de todos. O sea, seguramente quien lea mi novela me va a decir, tienes pues influencia, o esto me recuerda a tal autor. Pues sí, seguramente, porque pues todos han sido mi retroalimentación, pero eso no quiere decir que me los haya fusilado. Pero pues siempre es bueno de todas maneras tener, o sea, los temas ahí están, las ideas ahí están, y el autor lo que hace es expresarlo con su propia voz. Entonces, bueno, Oye, pues Ana, sí. ahorita que dice eso de fusilar, se me viene una pregunta, porque creo que como abogados es quizá de las partes complicadas, ¿no? De poder probar
en algún momento, a menos que sea algo muy burdo, y hay ejemplos, Ujú. no me voy a meter ahorita, pero hay ejemplos de tesis profesionales donde son prácticamente reproducciones, pero para ti, tú como autor, ¿cuándo dirías, leyendo la novela de alguien, que te fusiló? O sea, que tú sientes que te fusilaron tu obra. ¿Lo llegas a sentir? O que tú misma cuando estás escribiendo dices, híjole, no, esto ya está muy parecido a este libro que desde niña me encantó, ¿no? Que Sí. siempre me marcó, ya estoy escribiendo como fulanito. O sea, ¿hay algún parámetro que tengas tú como autora? Mira, yo podría decir que sería muy difícil, sería prácticamente, obviamente si es una obra que yo no registré y de repente la veo publicada y es el mismo nombre y la empiezo a leer y digo, bueno, pues le cambió 3 palabritas, pero eso es fusilar. O sea, eso para mí sería, no sé, tú como abogado ya Sí, sí. me puedes ampliar en esas nociones. O sea, yo ahí diría, pero pues ni siquiera se preocupó por volarme la idea y decirlo con palabras. Esa podría ser una forma. Yo dijera, es que esta idea que era tan particular mía, o sea, por decir algo, por inventar, bueno, por decirte algo de mi novela de pescadores, o sea, es el mismo personaje, es el personaje que se le muere la mamá, que va a buscar los orígenes de la mamá. Bueno, eso puede ser todavía, porque las ideas están ahí y puede ser, o sea, hay incluso temas en la literatura muy parecidos. Y podría decir, bueno, pues sí, pero si ya empiezo a ver que entonces el personaje tiene las mismas características, que se desarrolla la idea igual como yo la había desarrollado, aunque le haya cambiado las palabras, pues sí, en una de esas ya puedo hablar de pues un robo, un robo intelectual como. Pero en otras cosas, pues es muy difícil, o sea, hay veces que uno usa metáforas, seguramente quien lea alguno de mis textos, pues va a decir, ay, esta imagen de, no sé, por decir, habla mucho de imágenes poéticas del cielo y las nubes, y seguramente, este, igual que fulanito de tal, que también escribe mucho sobre el cielo y las nubes, pero si yo lo hago diferente, pues para mí ya es, no, ya es mi propia, mi propia imagen, digamos. Pero, por ejemplo, yo tengo un cuento que está basado en, en Pedro Páramo y siempre, o sea, no, obviamente mi idea no es fusilármelo, mi idea es recrear como un ambiente rufiano y que sucedan cosas y en cierta manera es como un homenaje a Juan Rulfo. Y los textos que uso de él, así literarios, pues lo dejo bien claro en el texto, ¿no? Con comillas o con cursivas, que se dé cuenta el lector que no estoy yo apropiándome de esas frases, ¿no? Pero no sé, puede ser que sea complicado. No sé si ustedes hayan tenido muchos casos No, yo te lo de... preguntaba porque fíjate que cuando llegan, o sea, en esta dualidad, cuando llega tu cliente, lo primero que les pregunto es, ¿qué es lo que te afecta a ti? O sea, Ujú, ¿por qué me dices que están copiando? ¿Por qué me dices que sientes que hay una reproducción? Digo, la ley te dice que la reproducción, pues que no parezca más bien una simulación, ¿no? O sea, puedes sacar textos, pero que no parezca que estás reproduciendo una ujú, reproducción simulada de la obra. No es muy claro en cuanto al número de párrafos o de palabras, o en el caso ujú. de la música, acordes o notas o tal, pero sí es interesante que el propio autor sea el que te dé un poco el parámetro de qué siente o cómo siente que está siendo utilizada su obra. Lo que mencionas ahorita de Pedro Páramo es bien interesante porque tú misma estás ejerciendo un derecho de cita, donde dice, oye,
esto no es mío, pero me sirve a mí para recrear, para exaltar, para reconocer X o Y autor. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Seguimos aquí con Ana Díaz hablando de la escritura, de ser escritor, del tema de los fusiles o los plagios, como pueden ser considerados. No nos vamos a meter en los que Gastón ya dijo que no nos íbamos a meter. Y a mí me parece importante, eso sí, dejar claro dos puntos que normalmente hacemos. El primero es comentar que las obras, de acuerdo con lo que establece nuestra ley, están protegidas aun cuando no estén registradas. Y eso creo que vale la pena que Ana y que quienes nos estén escuchando lo sepan, o que reforcemos ese principio que se conoce como el principio de protección automática, que reconoce nuestra legislación, Ana. No es necesario registrar para que las obras estén protegidas. Las obras están protegidas desde el momento en que están fijadas. Sin embargo, como dices bien, es importante el registro, porque el registro lo que da es certeza, legalidad jurídica. Seguramente tú te sientes más protegida sabiendo que tu obra consta en el registro público del derecho de autor, y eso me parece que además contribuye a la cultura del registro y a la cultura de la legalidad. Para todos los que hacemos un uso frecuente del registro público del derecho de autor, pues evidentemente es mejor saber que las obras están registradas y podemos tener información de quién es el autor y de quién es el titular de los derechos con respecto de esa creación. Entonces, yo en lo personal te felicito porque la verdad es que pocas veces hemos encontrado escritores que de manera tan contundente nos dicen: yo hasta la lista del súper la llevo al registro público del derecho de autor. Felicidades por ti, creo que eso habla muy bien de tu oficio y de tu profesionalidad en relación con tu trabajo de escritora. Y pues entrando también al tema del concurso, yo quisiera preguntarte, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo es el proceso de convocatoria o de concurso? ¿Qué te piden? ¿Qué tienes que presentar? Ya nos dijiste que tienes que llevar el registro, pero además de eso, ¿qué es lo que piden para entrar a un concurso de este tipo? ¿Cuál es el premio? ¿Cómo se los dan? ¿Quién es el jurado? ¿Cómo se somete la obra a esta convocatoria? Cuéntanos un poco, o cuéntales al auditorio cómo sucede esta magia. Pues sí, dices bien, es magia, porque de repente que yo haya ganado era algo así como, sí, casi lo veía como cuestión de magia, porque nunca me lo esperé. Pero bueno, el primer paso es los autores, pues tenemos que buscar lo que hay en el mercado de convocatorias, de premios, de concursos, y hay un sinfín. Si uno se mete a la página de escritores.org, por decir un ejemplo, es una plataforma donde hay concursos de poesía, de ensayo, de periodismo, de novela, de cuento, y ahí pues yo vi de hecho es Ventosa, es el concurso Ventosa Arufat y Fundación Elena Poniatowska. Yo lo vi, tenía justamente una novela terminada, dije, bueno, pues le voy a entrar. Cada concurso o cada institución que convoca, yo creo que tiene, pues se rige con diferentes reglas. En este caso, pues nos pedían, en el caso de la novela, porque también hubo de cuento, cierto número de páginas, un formato para mandarlo, un cierre, un cierre de fecha, o sea, si en tal fecha no lo entregas, pues ya quedas fuera. Y
Pues sí, sí, cartas donde te comprometes a que la fundación va a tener los derechos por X tiempo y que ellos tienen el derecho de promover. O sea, eso no quiere decir que yo no tenga, que no sea la autora, que no tenga los derechos sobre la obra, pero por un tiempo, o sea, uno concede que ellos tengan por un tiempo los derechos para promover la obra, para publicarla, para difundirla. Entonces, es un poco como soltar al bebé y dejar que ellos se entiendan, ¿no? ¿Un premio, Ana? ¿O el premio es la publicación? El premio, en este caso, el premio es la publicación y también hubo un incentivo económico. Y la verdad es que yo estoy muy agradecida con la fundación porque sí es un concurso muy importante y me dieron el premio justo, me entregaron el cheque justamente el día de la premiación. Todo muy bien reglamentado, todo muy bien estipulado, muy bien. Cada concurso me imagino que los premios serán diferentes, sí, las bases también diferentes, pero en este caso, pues también a los escritores que estén oyendo, yo los invito a que se metan a, a las páginas de la Fundación Poniatowska y vean, porque ya salió la siguiente convocatoria del 2024. Entonces, pues un poco eso. Y de la forma como me enteré, o sea, yo de verdad, el jurado no sé, bueno, sí me enteré de algunos de los que formaron parte del jurado. Uno entra concursando con seudónimo y yo me enteré, la verdad que gané el día que iba a ser el fallo que salió por internet. Pues hasta pensé, dije, no, si me lo hubiera ganado ya me hubieran hablado. Y de repente entro y no se oía muy bien, entonces no escuchaba bien, pero de repente oigo que dicen por ahí pescadores y de repente dije, no puede ser. Inmediatamente, un amigo escritor, Javier Suderland, me estaba ya marcando, mandando un mensaje, Ana, ganaste el concurso, y yo no lo podía creer, o sea, yo estaba aquí en mi sillón, sentada esperando ver eh, a otro ganador o enterarme de quién había sido el ganador y pues con la grata sorpresa que fui yo. Entonces, por eso también invito a todos. Dicen que muchos concursos que pues ni leen las novelas, ni leen lo que se manda, que ya están amañados. Yo en mi caso les puedo decir que no fue así y, y bueno, pues es como una puerta, los concursos es una puerta. Y bueno, y hay muchos y hay todo el tiempo, entonces hay que tocar muchas puertas en este oficio. Fíjate que bien interesante lo que comentas y da un poquito la pauta porque hay muchos concursos, convocatorias, no solo en el ámbito literario, pero en el ámbito, por ejemplo, del dibujo, de la fotografía, donde se convoca al público en general, al que esté en ese gremio particular de la fotografía, del dibujo, de la música, de la literatura, a veces a crear, es decir, a desarrollar una obra y a someterla a estos concursos, y en los concursos les dan a veces un premio. Y ahí, Mafer, no sé tú qué opinas, pero a mí me entra la curiosidad cuando hablamos de estas convocatorias y de las bases de una convocatoria y de la importancia de leer las bases de una convocatoria, donde a lo mejor se podría entender que quien convoca pues esté encargando, ¿no?, que desarrolle, que haga una foto, a lo mejor una novela corta, un cuento, un dibujo. En el caso que nos platica Ana, pues no, porque ya la novela está hecha y no es que me la hayan encargado, sino que yo ya la tengo hecha, no está en juego, en principio, el derecho de autor, pero si me solicitan, oiga, queremos un cuento corto, una foto, tal, y el premio es un reconocimiento, el premio es un diploma, el premio no es económico. ¿Qué le dirías a la gente? ¿Esto está bien? ¿Tiene que ser en dinero o bastaría que te reconozcan y te digan, ganó usted el primer lugar y como ya ganó el primer lugar y yo te la encargué,
pues esa obra pasa a ser del convocante. ¿Qué piensas de esto, Mafer? Sí, fíjate, Ana, que justamente esto da pie a que podamos hablar con el público de que hay veces en que los concursos o las convocatorias, porque no siempre son concursos, pueden ser convocatorias para algún tipo de incentivo o de apoyo a la creación, pueden resultar, yo no diría tramposas, pero sí poco claras, ¿no? O desventajosas o inequitativas para los creadores, porque como dice Gastón, en muchas ocasiones parecería que se tratan de obras por encargo y de acuerdo con la ley, pues las obras por encargo tienen que estar remuneradas. Y cuando hablamos de remuneración, la gente de inmediato empieza en dinero, pero la remuneración también podría ser en especie. Hay muchos concursos, por ejemplo, de fotografía, que se premian con cámaras o que se premian con equipo, o los concursos de dibujo infantil que se premian con una laptop o con una bicicleta, pero en donde hay un premio, ¿no? El premio no puede ser nada más un reconocimiento, porque el reconocimiento forma parte del derecho de autor, tienen la obligación de reconocer el crédito o darle el crédito al autor. Entonces, el reconocimiento en sí mismo no podría ser un premio. También podrían decir que el reconocimiento es la difusión a la divulgación que harán de la obra, y entonces habría que pensar qué valor tiene y de qué manera se va a difundir, promover, divulgar tanto a la obra como al autor. Entonces, creo que vale la pena, como bien dices, que cualquier persona que esté interesada en entrar en estos concursos lea y entienda las bases. Y lo más importante, y que sería como una sugerencia de nuestra parte, de entre firmas para los convocantes, es que se pongan no solamente las reglas o las bases de los concursos, sino incluso el contrato que tendrían que firmar los ganadores de los concursos. Quien gana un concurso para publicar una obra tendría que saber cuáles son las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo la edición de esa obra, ¿no? Si hay una publicación impresa, si hay una publicación electrónica. En tu caso, por ejemplo, cuéntanos, ¿la publicación es impresa o va a ser electrónica o cómo se va a llevar a cabo o cómo se llevó Mira, a cabo? ¿cómo se llama? Por lo pronto fue impresa, la publicó la Benemérita Universidad de Puebla, Autónoma de Puebla, pero los derechos los tiene la Fundación Poniatowska. Firmamos todos los que, bueno, yo como novelista y los autores que salieron premiados por cuento, firmamos, pues sí, un contrato donde cedías los derechos por 3 años, eh, y durante ese tiempo ellos la pueden publicar digitalmente. La idea es que también se publique digitalmente. No sé si se quiere hacer películas, si se quiere hacer, eh, no sé, documental, lo que sea, pues supuestamente también tienen los derechos. Ahora, siempre me supongo que siempre pues debería de haber un margen de flexibilidad, en el sentido que si después del primer tiraje ya la fundación no tiene interés en volverla a publicar y no ha pasado ese lapso de tiempo, yo creo que pues sí debería de haber un margen de flexibilidad de decir, oye, pues nosotros ya no estamos interesados, ya con el primer tiraje ya fue suficiente, y pues en una de esas tú la puedes mover por otro lado. Yo creo, digo, todavía no pasa eso porque pues es muy, todavía se está, apenas se acaba de publicar. Entonces, pues, a ver, pero ellos tienen ahorita los derechos, y lo cual también para el escritor, pues tiene que ver siempre eh, el, el beneficio, ¿no? El hecho de que ellos tengan los derechos, pero que gracias a que me publicaron la novela, que gané el concurso, pues la novela en una de esas sí no estaría en el cajón. Entonces ahorita pues está
en librerías o va a estar en librerías pronto, está circulando, se ganó un concurso, o sea, es como el aliciente, o sea, el aliciente para mí fue que se haya publicado y ya entiendo que los derechos, pues ellos se los queden por un tiempo. Entonces, pero yo creo que en cada caso es diferente. En cada caso es De diferente. acuerdo, Entonces, creo que cada caso es diferente y por eso insistimos en que es importante que los autores conozcan y sepan y entiendan qué es sí, lo que firman, a qué se claro, comprometen, qué están cediendo, ¿no? Y qué van a recibir a cambio, ¿no, Gastón? Claro, no, esa parte para mí es esencial, o sea, que se entienda, porque cuando yo escucho la palabra remuneración y te vas a lo mejor a una definición de la Real Academia que te hablan de una recompensa, de un premio, de un galardón, dices, bueno, está muy bien y está muy padre, pero a lo mejor eso yo no quiero. O sea, a lo mejor, como dice ahorita Ana, yo lo que quiero es que me publiquen. O sea, a mí que me den un diploma que diga ganadora del premio Elena Poniatowska y lo cuelgue yo en mi sala, pues hombre, está muy padre, no deja de ser un orgullo, pero pues la novela lo que quieres es que esté allá afuera, que esté publicada, ¿no? Y no nada más que te reconozcan, sino que además de claro. reconocimiento, este premio sea de verdad un impulso a la carrera literaria en este caso, de Ana, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con un par de preguntas más. Bueno, pues estamos ya de regreso con Ana y la verdad es muy interesante todo esto que hemos platicado y toda esta cuestión de entrar o llevar una obra a un concurso, porque como bien lo dices, a lo mejor no sabes qué hubiera pasado con esa novela si no te atreves a llevarla a este concurso, a lo mejor se hubiera quedado, como dice, en el cajón, o a lo mejor te hubiera costado mucho todo este proceso de edición, porque es difícil efectivamente de repente que te editen un libro y por ahí yo les dejaré la curiosidad a algunos que estén en el mundo del libro, que intenten buscar a escritores a lo mejor que parecerían no tan conocidos o reconocidos, pero hay gente de muchísimo talento allá afuera que vale la pena impulsar y no solamente quedarse con los ya muy reconocidos, porque a veces perdemos el foco de la ayuda y de que hay mucha gente muy valiosa allá afuera que valdría la pena editarla, valdría la pena darle esta oportunidad. Además, ahora que ya es menos complicado y a lo mejor van a regañar los editores, pero hasta menos caro, porque hacer la parte digital y promover los libros en este mundo digital ya no es tan complejo, ya el tema de la impresión y eso ha cambiado. Pero bueno, mi primer comentario en esto es cuidar mucho qué vas a firmar, ¿no? Es decir, hay una convocatoria, hay unas bases, leerlas muy bien y a lo mejor si no estás de acuerdo, decía un poco Ana, bueno, a mí lo que me gusta, unas cosas que me gustó es que editaran, que al final del día ya está mi novela editada y ahí está en el mercado, a lo mejor pues estoy autorizando o licenciando el uso y explotación de mis derechos de autor durante un plazo que parecería ser muy agresivo, pero que al final del día ahí está, ¿no? Ya te das a conocer y ya lo sabes y lo aceptas, pero lo leíste y te diste cuenta que estabas dispuesto a aceptarlo. Entonces, para poder aceptar algo, pues hay que leerlo, hay que conocerlo. Yo no puedo o no debería de aceptar aquello que no conozco. Entonces, creo que eso es una parte para mí muy, muy interesante y que quiero hacer énfasis de este programa, que no solo es escribir, no solo es entrar a los concursos, sino, por un lado, proteger, aunque ya decía muy bien Maffer, que no necesitas de este registro para que la obra esté protegida por la Ley Federal de Derecho de Autor, pero que vale la pena tenerlo para darle certeza frente a terceros de que tú eres el autor. Leer esas bases, leer esas convocatorias, si es un contrato de edición, leer esos contratos. Suena como muy reiterativo, pero hay que leer y leer y leer. Y bueno, y más estamos hablando con una escritora que lo que pide es que leamos justo sus obras, pues con más razón yo le tendré que pedir a los que escriben que lean qué es lo que van a firmar para que mañana no lo sorprendan. Y creo que esa es una parte bien interesante. Ana, ¿de qué es tu novela? ¿De qué trata tu novela? ¿De dónde salió este tema? ¿Cómo se te ocurrió? Pues la verdad es como una bola de nieve. Cuando me preguntan de qué trata, pues bueno, no sé, la premisa, que de hecho, mira, acá la tengo. A ver.
¿Ahí se ve? Sí, Enséñanos tu novela, Ah, presúmela. mira. A ver, ahí sí, ahí se ve. hay pescadores. ¿Se ve? Sí, sí Sí, se A ver, ve. voy a quitar mis dedos. no, Es, perfecto. bueno, ahí más o menos se ve. Eh, yo empecé, o sea, todo empezó con una idea y se fue haciendo como una bola de nieve y fueron entrando circunstancias y personajes nuevos. Y la premisa era yo quería escribir algo sobre la relación de un hijo con su madre, con sus padres, sobre todo con la madre, pero el descubrir esa parte porque es pues a la primera persona que conocemos cuando venimos a este mundo es a la madre, entonces siempre hay un lazo, no siempre fuerte, no siempre de amor, no siempre, pero un lazo, ese es la forma de que conocemos al mundo, ¿no? Entonces yo quise escribir la historia de un hombre que estaba muy apegado a su mamá, que tenían un vínculo muy fuerte, y cuando muere ella, se le viene el mundo abajo, y decide ir a el pueblo de la madre, que se llama Pescadores. Entonces ahí inicia la novela, y ya empieza, conoce a una serie de personajes ahí, conoce eh, eh, a, suceden cosas y Pescadores finalmente se vuelve como una especie de puerto para él, de Itaca para él. Tiene un poco esa parte que en el libro en algún momento se habla precisamente, tiene algo de el trayecto tiene algo de la Odisea, es llegar a un puerto, un viaje para llegar a un puerto seguro, pero en este caso, pues el personaje que se llama Bosco no sabe que va a llegar, no sabe ni a dónde va a llegar, entonces, pues es un poco de eso y creo que es una novela Y quien quiera saber más, que la compre. que la compre. Exactamente. Pero bueno, pues eso ¿Y en qué estás sería. escribiendo ahora? Porque esa ya está Ah, en la bueno, historia. esa ya es historia. Ahora resulta, hablando de todo esto del plagio, que estoy tratando de escribir mi segunda novela, pero ahorita que ustedes lo dicen y que bueno, es un poco el tema de los derechos de autor, creo que me estoy autoplagiando, porque empecé a escribir mi segunda novela y digo, no, es que esto ya salió en la primera, ya cambia, o sea, corte y a lo que seguimos. Creo que ahí sigue Pescadores como muy metido todavía en mi cabeza, entonces de repente digo, no, 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 ya, eso ya fue, ya, te estás autoplagiando. Entonces, en esas estoy tratando como, es como encontrar el lenguaje nuevo, la atmósfera nueva para otra novela. Entonces, estoy en el intento, todavía no sé ni cómo se va a llamar, ni hacia dónde va, pero estoy intentando hacer, empezar con algo nuevo. Ay, casi no. No, pues muchas felicidades de veras de nuevo por lo que has hecho, la creatividad y la capacidad de escribir, yo la admiro, a mí la lectura siempre me ha gustado, creo que, lo dije hace rato, es una forma de no estar solos, y en un país como este donde se lee tan poco, es doble la felicitación de la gente que sigue con esta intención de escribir y de insistir en transmitir tus sentimientos, todo este sufrimiento que significa escribir, porque como bien lo dices, ¿no? O sea, traes Pescadores en la cabeza y a veces quitarse esa novela anterior cuesta, ¿no? Y cuando platicas con los escritores normalmente te dicen eso. Yo te quiero agradecer, la verdad, que hayas estado con nosotros aquí, insistir a todos los que nos ven, que no dejen de leer, que sigan leyendo. Por ahí decían media hora al día, creo que es muy bueno, pero además que no dejen
de leer los contratos, no dejen de leer las convocatorias, y si tienen dudas, que vayan y busquen un abogado. Muchas gracias, Ana, de verdad, por haber estado aquí. Marifer, mil gracias. No, gracias a ti, Gastón, Marifer, gracias, Carlos, gracias a todos, gracias por invitarme. No, nosotros somos los agradecidos, Ana, te felicitamos. Le deseamos mucho éxito a este libro, le deseamos mucho éxito al que venga y sobre todo, como dice Gastón, viva la bibliodiversidad, sigamos fomentando a nuevos escritores. Gracias por leernos, gracias por seguirnos, gracias por vernos. Denle like, por favor, compartan, circulen este programa, creo que puede ser muy útil para nuevos escritores. Y como dice bien Gastón, no cierren la oportunidad a consultar a su médico, que en este caso será su doctor en derechos de autor. Nos vemos en la próxima edición de Entre Firmas y que tengan un lindo jueves.